está con nosotros maestra Viviana Peralta. Viviana, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mucho gusto, Bienvenida. chicas. Gracias, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. InfoDF, y pues, gracias. platícanos estas modas, porque sí son modas hoy por hoy, tanto el slacktivismo como el clicktivismo, en la que muchas veces hemos participado y realmente no traen nada de fondo. Mira, para generar el contexto, vamos a establecer que ya venimos platicando anteriormente de lo que es el activismo, ¿no? El activismo por internet, el activismo de este tipo. Entonces, dos conductas que de manera particular vamos a atender hoy es este famoso slacktivismo y el clicktivismo, ¿no? Que tienen que ver realmente cuáles son las repercusiones que implican, si realmente te generan algún cambio, si ¿Qué buscas hacer con este tipo de conductas? ¿Cómo los definimos? ¿no? Porque son palabras bastante extrañas. Yo no las había escuchado. Bueno, mira, como es costumbre en el español, tendemos a castellanizar los famosos anglicismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la palabra slacktivismo, que es el primer tema del que vamos a conversar. El slacktivismo quiere decir vago, slack, ¿no? Slack es vago, entonces realmente son conductas un poco entre que andamos de vagos y que son vagas, ¿no? También las dos cosas. Las dos cosas. ¿El activismo de un vago de alguna forma? Es que mira, realmente lo que tú haces es al estar en tu aparato, pues ves una serie de cosas y nada más le picas o realizas una actividad que no tiene trascendencia. Por ejemplo, son acciones que en los dos casos son acciones que no generan ninguna repercusión. Que si bien es cierto, tú crees que te estás involucrando, no lo haces realmente. Mira, por ejemplo, del Ice Bucket Challenge, ¿no? Que se puso tan de moda y que podría entrar entonces en esta categoría. Claro. Mira, en del slacktivismo, a ti te dicen, pon tu bandera, porque recientemente recordarán que ante las elecciones que hubo en Estados Unidos, hubo una serie de declaraciones por parte del candidato electo y nosotros tuvimos una serie de reacciones, ¿no? Esas reacciones implicaban una motivación al nacionalismo que hacía que todos pusiéramos una bandera en nuestros perfiles. Y con eso, bueno, pues tú creías que ya estabas haciendo una protesta. De alguna manera sí lo haces, pero el cambiar tu fotografía de perfil, el hacer un hashtag de este tipo, en fin, hacer este tipo de conductas realmente no genera un cambio. Claro, no participas en algo de manera activa. No existen héroes virtuales. Así es, no. No existen. Ni sirve de nada, como bien dices, ¿no? Es un tema de autocomplacencia. Nosotros nos sentimos satisfechos. Yo ya me siento más mexicano. Yo ya siento que salvé un árbol porque puse un árbol en mi perfil. O que dale clic si estás de acuerdo que no pasen tales cosas. O sea, comparte esto porque no sé qué, y lo compartes. Pero estás acostado en un sillón haciendo eso. Entonces, por eso es un tema como que un tanto de flojo. Slack también quiere decir flojo u holgazán. Dice, realmente no estás haciendo nada. Entonces, este es un tema muy interesante que debemos de generar conciencia que no estamos participando. Sí, nos informamos de alguna manera, pero no estamos participando y eso es lo importante, que no debemos de dejar, ante este uso de la tecnología, no debemos de dejar de ser participativos físicamente, realmente acudir, hacer acciones, si yo estoy a favor de que haya... a favor de que no se contamine, pues realmente voy a respetar normas que tiendan a evitar la contaminación. No tiro basura, respeto el no circula, o sea, llevo a mi auto a que se revise, en fin, hay una gran cantidad de aplicaciones positivas que te pueden ayudar a que tú hagas esto. La segunda conducta, el clicktivismo, también tiene que ver con eso, con dar un clic, ¿no? Aquí tiene que ver con se genera a través de páginas web donde ya te dan un poco más de información, donde te hacen que te sumes a estas causas en las que te dicen de qué se trata. Ahí sí participas un poco más. Así es, sí, aquí participas más. De hecho, hay organizaciones que hacen estas páginas, te colocan información. Por ejemplo, en una ellas. fundación donde sí, a lo mejor vas a donar cierta cantidad para niños con cáncer, etcétera. Así es. Y lo puedes hacer por tu teléfono, con tarjetas de crédito y demás. O sea, sí hay una actividad que a través de un clic y de otra serie de conductas, tú vas a participar en esas acciones. Aquí realmente sí es una labor un poquito más activista, a diferencia del slacktivismo, donde realmente no lo hace. ¿Qué hay de estas peticiones de firmas
que se corren mucho por sí. las redes. Firma para, conseguimos Sí, es tantas una firmas y van para que organización, cierren ¿no? el zoológico de tal parte porque están maltratando animales. ¿Esto funciona? Sí. Tiene incidencia, Ajá. sí tiene incidencia social, sí tiene incidencia en los gobiernos. La presión social, Ajá. a final de cuentas, entre los gobiernos y las empresas genera que se percaten que algo está sucediendo. Claro, nos escuchan, y algo, exactamente, de alguna manera sí. A diferencia, decía, de la otra, del activismo, el activismo, que entraría estas conductas en eso, sí generan. Mira, aquí traigo una serie de ventajas, porque sí dan a conocer una causa, sí abonan a una tarea de concientizar, porque además quien realiza esto se preocupa por colocar información en los portales que te informen de lo que se trata Claro. y de Sí. los efectos que se van a generar. Sí tienen éxito las peticiones, les decía, porque llegan a tener incidencia, generar cierta presión que tiende no muchas veces a resolver el problema, pero sí a generar alguna presión para que quienes tienen que resolverlo realicen acciones tendentes a esa ruido, solución. de alguna forma. Exactamente, por lo menos haces ruido, ¿no? Ok, muy bien. Sin embargo, en este caso, el activismo también luego se queda nada más en estadística, en una estadística de cuántas participaron, cuántas gentes participaron en todo esto y hasta ahí queda, en generar solamente una estadística. En definitiva, yo diría que la verdad, esta manera de interactuar ahorita con el uso de la tecnología, Sí. tú dijiste hace rato, es una moda. Digamos que es un cambio, ¿no? Pues sí, hemos pasado de hacer conductas más activas como las que hacíamos en antaño, que era pues el pasar la información de boca a boca, pues ahora Sí. ya nada más es por aquí. Llamadas telefónicas y una serie de cosas ya fueron sustituidas por el teléfono. Estas cosas sustituyámoslas por acciones físicas. Así si es. queremos salvar a los árboles, vayamos a plantar un árbol. Si queremos salvar a los animales, vayamos a salvar a los animales. Si queremos hacer una gran cantidad de actividades, hagámoslas físicamente, no tiremos basura, colaboremos realmente con el vecino, Sí, conozcamos a las personas, votemos en el caso político, hagamos realmente acciones, paguemos nuestros impuestos, en fin, Ahí hay está. muchas acciones físicas sin perjuicio de la actividad tan divertida por internet. Acciones reales. Así es. Gracias. Viviana, muchísimas gracias. Es un gusto Viviana. para todos.